Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, habíamos dicho una cosa esta mañana, ahora que vamos a hablar de En Boca Cerrada, no entra mosca y todo eso. Después me hicieron recordar a los muchachos que hace rato estamos debiendo para los viernes el tema de que comenzamos a hablar así en diferentes lives, pero que íbamos a dedicarle un vivo especial, ¿verdad? A los grandes paquetes que hemos tenido en el fútbol paraguayo. A los grandes paquetes que nos enchufaron. Y hoy vamos a ver el capítulo futbolista, ¿verdad? Porque también tenemos entrenadores. O sea, directores técnicos o que fungieron de directores técnicos, ¿verdad? Pero hoy vamos a dedicarle a los futbolistas. Ustedes ven ahí algunas imágenes en en la gráfica. Una gráfica sencilla, hecha así muy rápidamente, pero que habla de los sobrenombres de tres de ellos. Tres de los que formaron parte o forman parte, creo que ya, de la historia de los grandes paquetes futbolísticos de nuestro país. Así que voy a ir leyéndoles, agradeciendo su presencia. Vamos a estar un rato, hasta ahí 40, 45 máximo. Después cortamos y vamos a arrancar la transmisión de online para ver juntos la Eurocopa. Me siento mucho mejor, así que creo que
vamos a poder aguantar, vamos a ir haciendo. La idea es mañana también estar con la euro. Mientras disfrutamos un rico tereré con hielos Ayman. Estar mañana con la euro, con los partidos que se pueda, ¿verdad? No sé, el primero, capaz que el segundo, el de la 12, el de España, y así, ¿verdad? Así que voy a ir leyéndoles. Quiero saber si a qué paquetes recuerdan. ¿Cuáles son los paquetes que recuerdan ustedes? Eso es lo importante, conocer los paquetes que ustedes recuerdan. Sobre todas las cosas, eso. Sobre todas las cosas, eso. A ver, déjame un ratito. Vamos a cerrar algo acá. Ya estamos. Acá también ya estamos. Ok, saludo a la gente que ya está en el Twitch también. Algunos que me respondieron en la publicación del Twitter, lo rápidamente, los muchachos también. César dice Speedy González. Sí o sí Campodónico, dice otro. Bueno, dale, escriban su mensaje, ya comienzo a leerles. Bueno, y después Alemania contra Escocia. Primer partido de la Eurocopa. Alemania-Escocia en el Allianz Arena. Qué lindo estadio. Bueno, a ver. Hola, loco, ¿qué tal? Jajaja, Speedy González en la miniatura. Ese. Fósforo, qué luz en la miniatura. Ese. ¿Qué luz era ese? ¿A quién se le decía fosforito? ¿A quién se le decía fosforito? A ver si se acuerdan ustedes. Fue uno de los grandes paquetes que vino del fútbol paraguayo. A uno de los grandes. Hola, Salanicho, un bueye perdido. Dice, sí, Paraguay. ¿Cuál es el fósforo? ¿En serio que no se acuerdan? Al fin el video de los paquetes, así, lo mitero por tu pedido. Era el viernes pasado íbamos a hacer hasta ahora, pero como coincidía con el tema de... Era el día del amistoso y todo eso. Bueno, no pudimos hacer, ¿verdad? Pero ahora más voy a ir leyéndole. David dice, Diego David dice, Mariano Campodónico, dice. Esteban dice, Danilo Peinado, dice. Yo soy muy joven, antes del 2010 no veía fútbol porque no entendía, pero un paquete que siempre mi viejo me decía era sobre un central colombiano que trajo Olimpia, dice, a la fosforito, dice. El fosforito, vamos a ver si se acuerdan. Yo no voy a decir nada, ustedes digan. Buenas tardes, Salva. El primer paquetazo que recuerdo que nunca me convenció fue Manuel Denning, dice. Dios mío. Renato dice C-Turbo, otro shela. Paraguay, ¿quién sale campeón de la Copa? No se vale decirme varios más tarde, Paraguay. Hola, Salva, ¿qué tal? Te saluda de Ibiza, España. Hola, Víctor. ¿Te acordás de Belio Ordóñez, el corcel negro? Hizo un gol a Libertad y después nada. Ahí está el corcel negro en la miniatura, Dan. Sinceramente no tengo recuerdo de algún paquete, pero sí tengo que hablar de alguien de ahora, sería Fernando Román, dice loco, no. De histórico estamos hablando. El gordo Polenta sale al paquetazo del momento, dice. Lomitero dice Jonathan Speedy González Olimpia, Nicolás Perich Olimpia, Carlos Discoteca Núñez Guaraní, Mariano Campodónico Cerro, Alberto Zapata Olimpia, C Turbo Nacional, Evelio Ordóñez Olimpia, Tiago Carleto Olimpia, Oman López Olimpia, Paul Ambrosi Cerro, Japolento, otro paquete. El flechero Martín Cerro, Inútil B, que es un buen paquete fue, no, técnico hoy no. Osman Fosforito López puede ser, sí, Fosforito López. Osman López será. De lo que yo más recuerdo, ahí está. Nicolás Pérez se quedó en la historia de los paquetes, dice Rodrigo. Año 2005, refuerzo de Libertad, José Mera, Juan Pablo Cortés y Juan José Cerrizuela. Quería ganar la Libertadores y terminó siendo goleado por Tacuarí 4-0, fecha 1. Dirigido por Walter Taylor. Bueno. El más grande paquete de esa no, hoy es jugadores, muchachos, jugadores. Otro día vamos a dedicarle a los técnicos, otro día vamos a dedicarle a los dirigentes. Pero los dirigentes no son paquetes que vienen de otro lado, son paquetes propios, son paquetes nuestros, ¿verdad?
Gabriel Salva, la mejor definición del campeonato puede ser el clausura 2021, uno que no sé, no me acuerdo. El chonguismo está más fuerte que nunca en el fútbol paraguayo, en la formativa, principalmente por muy bueno que seas. Hay que pagar para jugar o no te tienen en cuenta, dice Master. Gastón Gurucheaga de Guaraní. Gurucheaga. Alan Benítez, dice Dorian. Germán Alemano en Cerro. Según Zapaga era el reemplazante de Pájaro Benítez. Y casi no jugó ningún partido, dice Juanjo. Moreno Martín, dice. ¿Cómo recordar el paso de Dani Huiza? Dani Huiza hizo una buena campaña. Gudgarú Salva. Espidi González, el ecuatoriano Olimpia, gran ídolo, dice Matías. Bueno, a ver, hola Eduardo. Yo solo sé que el equipo que más paquete trajo del Olimpia de Yapa se fueron con mucha plata, dice, y últimamente la mayoría le demandó encima. No, realmente creo que se llama hacer un ranking de qué club trajo más paquete en los últimos 20 años de Olimpia. Olimpia. Hubo una época que no sé quiénes lo que eran sus empresarios, gerentes deportivos, eso, cada cosa que trajeron, eso. Cada cosa que le enchufaron a Olimpia. A ver. Me acuerdo que Toluca tuvo un arquero hondureño, creo que era ese que solo tuvo en un partido donde se pasó haciendo cagada y renunció después de ese partido, dice Alexis. Salva, ¿qué pasó de Pablo Recochea? ¿Te acuerdas que tenía su remera de Chapulín? Y él estaba jugando no sé dónde. Salva, ¿te acuerdas de Carlos, el brasileño que vino de Atlético Mineiro? Sí. En Guaraní, Walter Guglielmone, dice Juanjo. Agustín Ale, dice Víctor. El paquete más grande que vi fue ese coreano que trajo Luque hace años y luego atropelló su auto y se fue. Dice. Hoy gana la Alemania Toni Kroos, Salva, dice. Matías Donet. Matías Donet. Bueno. A ver, ¿qué más? Vayan escribiendo, muchachos. Polenta, dice Nicolás. ¿Por qué Olimpia siempre trae paquete? Dice. Y no sé, tenía algunos directivos y algunos gerentes. Parece que hacían su fato raro con estos jugadores. ¿Qué quieren que les diga? No puedo pensar de otra manera. No puedo pensar de otra manera. Evidentemente había fatos entre empresarios y dirigentes. Está demostrado en estadística que se gana más de local, Salva, y quiero saber por qué Paraguay no puede traer a Perú, Chile, ahora hasta Panamá, aquí en Asunción, Paraguay siempre va de visitante, dice. Primero, por una cuestión económica. El local paga los gastos. Segundo, porque nosotros hacemos amistosos y no se da nadie a la cancha. Ni antes, cuando estábamos en los mundiales, nosotros nos llevábamos gente de los amistosos. No es que le quiera dar la razón a Garnero, ¿verdad? Pero en gran medida. Y bola eso en la buena y en la mala. Bola. ¿Cuánta gente llevó Cerro? ¿Cuánta gente llevó Olimpia en los últimos 10 partidos del campeonato? Ni en el clásico no se llena más. Así que vamos a dejarnos de ser cínicos, ¿verdad? O hipócritas en realidad. Esteban dice Ariel Corea, abogado. Chico Díaz, Walter Clark, Pichi Héroe, dice Renato. Recuerdo un ecuatoriano que trajo Lucas, se llamaba Joffre Pachito. Dice, Moreno Martín, el más grande de los últimos años, dice Diego. Paul Ambrosi fue un buen paquete de Salva, dice Armando. Hoy en día Olimpia sigue trayendo paquetes, dice el loco. Gonzalo Belloso, allá por el 2008, creo que no era ni... Sí, me acuerdo de él, pero para mí él no era un... Bueno, no sé. Portocarrero, Libertad, Agustín, Ale en Olimpia. Portocarreros. Tiago Carleto. Ilegalmente Olimpia 2014 estaba lleno de paquetes. Y eso está todo acordado, Salva, porque cualquier abogado recién recibido ni sabe hacer contratos. Dice, pero los contratos del Departamento Jurídico de Olimpia, mamita querida. Dice. Olimpia parece que va a seguir trayendo paquetes, dice Dorian. No puede. Menos mal que no puede. El gordo Perduti. Perduti. El arquero Carrizo. Dice.
Salvo a los amistosos de la selección, deben ser siempre con entrada gratis. Se hizo y no hubo ni 15.000 personas, ya ser tampoco. A Debayor ya se dijo salva, no todavía. El clásico de los paquetes, Moreno Martín versus y dos jugadores que tuvieron su muy buena presencia internacional, ¿verdad? Y terminan siendo eso acá en el fútbol paraguayo. Una pena. Renzo Reboredo y Eduardo. Asimismo, Salva no trae porque no puede nomás, dice Alexis. Polenta el peor paquete, dice Matías. El arquero Perich, varios ya está teniendo Perich, varios votos ya. Bueno. Renzo Reboredo estaba así que en la selección de Perú. Sí, jugador de la selección de Perú era. Sí, jugador de Perú era. Ahora mismo Edu, dice Diego. Y hasta que no demuestre lo contrario. Bueno. A ver. Hay algunos que no son paquetes, pero jugaron muy viejos en Paraguay, dice Dorian. Edward López, dice lo mismo. Edward López. Torito Hogado en Olimpia, dice Esteban. Vamos a traer el caso de Domingo, dice. El mayor paquete de este semestre, Alejandro Silva en Libertad, dice. Salvan las selecciones Samudi y Anthony Silva, a todos los malos, ellos superaron el límite por gol en contra, dice. Para mí no era paquete, pero tampoco era el crack que dicen lo que lo defienden, dice. Evelio Ordóñez, el Corcel Negro, dice. Mariano Campodónico. Tarzán Rivero Acero. Tarzán Rivero. En conclusión, los paquetes seguirán llegando, dice el Corcel Negro, dice. Carlos Figueroa, guatemalteco que jugó en Olimpia, dice. El Nene Mackenzie, dice Luis. Mariano Campodónico. Ignacio Fidelev. ¿Dónde vino ese Fidelev? Mateo Corvo, dice. Otro paquete fue Nico Domingo. Castorino, dice. Castorino que no le dio un título a Olimpia. No sé. Bueno. A ver, ¿qué dice Lisandro? Olimpia siempre trae paquete, dice. Había plata de por medio, sí o sí, dice. Y lamentablemente no hay otra cosa que pensar. Madrigal. Madrigal en Cerro puede ser, dice. Sebastián Hereros en Cerro, dice Esteban. Hola, Salva, no sé si es histórico, pero Luis La Pantera Leal fue un paquete de los buenos y Edu también ya entra en la lista, dice. Madrigal en Cerro, dice Eduardo. Olimpia trajo muchos paquetes y lo peor es que ni jugaban. Y cuando salían demandaban a Olimpia y siempre perdía a Olimpia, dice Elías. Leal empezó bien y después cayó, dice. El costarricense Diego Madrigal casi no jugó en Cerro, dice. A ese que le decían el Iniesta paraguayo que vino a Cerro, gran paquetazo, dice. Espidi González. Fidelev vino a Nacional en 2015 del R. Gotelis de Grecia, dice. Que vuelva Agustín Alea Olimpia, dice Víctor. Campodónico, tremendo delantero de Cerro, dice. Salva, ¿cuál de lo que mencionaron aquí no está de acuerdo con ellos? ¿A quién le defendéis? Mesacoli en Cerro. Mesacoli para mí no era paquete, por ejemplo. Pablo Escobar en Cerro también tampoco no era un... Para mí. Menéndez y Sibeli en Libertad. Dice. Luis Leal tampoco no me pareció un paquete.
Speedy, salí de ahí, tienen que entregar los paquetes. Me acordé, uno del LPM, el que vino para fallar el penal de la final, Matías Jiménez. ¿De dónde vio Olimpia le sacó eso? El Rayo Mateus Fernández, Martín Pautazo, dice Víctor. Pautazo, para mí que no era tan malo. Diego Figueredo en Cerro, dice, tampoco estoy de acuerdo. Vergara cuando pasó de Lucas Cerro, dice. Enzo en Cerro actual encima, dice. Miliki Jiménez en Olimpia, dice. Para mí Sibeli y Menéndez tuvieron grandes momentos con Burruchaga, dice Rolando. El Piojo Ayala que vino a Olimpia de Carapeguá, dice. No sé, no se adaptó nomás, no tuvo la oportunidad. Hay muchos que vienen así a los grandes de clubes de otro lado, o sea, Paraguay mismo, y no se adaptan. Alberto Zapata, Ricardo Clark, qué panameños, dice. Mauro Giosian en Libertad, Gavilán en Olimpia, dice Alexis. Bueno, opinión de ustedes. A ver. No, 14:20 ya, muchachos. Sí, no están muy entusiasmados con el tema, parece. Entonces vamos a ir 30 minutos máximo. Andamos haciendo unboxing desde hace rato ya, dice Lucel. Este domingo, día del padre, mi cumpleaños, y voy a Paraguay, ¿sabes lo que falta para tomar? Dice él. Y la cerveza nomás, ya no sé qué tomas. Salva que debe tener un jugador para considerarse un paquete, dice. Y no tiene que funcionar, no tiene que rendir, no tiene que hacer nada. Tuvo que haber venido a cobrar un montón de plata y no servir para nada. Mauricio Cuero, dice Elías. La saga era campeón paquete, dice Ever. Juan Sebastián Saciaín de Olimpia, dice Víctor. Hola Alejandro. La vuelta de Arzamendia también, dice CCP. El colombiano Hidalgo en Guaraní, dice Oscar. Un gran paquete Pidi González en Olimpia, dice Alejandro. ¿Alguien se acuerda de Kaká Ferrari? Dice sí. Horacio Pipo González en Libertad, dice Tamacanaki Dos Santos en Olimpia, dice José. No era Pio Viernes en Boca Serrano, en Ramoca, la cambiamos a pedir porque se debía mucho ya este. Mucho legalmente podría ser, vino muy flojo Olimpia encima que después le trozó a la institución, dice Alexis. El rubio argentino Carlos Madeo, un partido lo que jugó bien en Olimpia, pues en Nandí Verá, dice. Maíz en Cerro, dice Brando. Bueno. A ver. Ton. Bueno. ¿Dónde me quedé, che? Caca Ferrari, jajaja. Sálvame, duele mi aterico, tengo miedo de la Copa América. Dice Beri, no, que no te duela, Beri. Eso no te tiene que doler. Para eso hay algo que se llama lubricante. Danilo Peinado en Olimpia fue el colmo, dice Sandro. La Ribey, dice Diego. Polenta. Este Campodónico, ¿en qué equipo vino? Cerro. Rafael. Pedro Reyes en Olimpia. Dice. Y mira que estamos hablando de jugadores con trayectoria como campeón y sobre todo Pedro Reyes, ¿verdad? Pero Reyes no funcionó en Olimpia, increíble. Agustina Le encima le demandó a Olimpia. Dice Emanuel Franco, Dios te y Rodrigo. Freddy Vera en Cerro, dice Elías. Tiago Carleto, dice Emanuel Fernández Franco, mamita querida, desastre salva. Dice Ezequiel Medrán en Cerro, dice Esteban. Flano Udín de Pan, salva Udín. Speedy González, Speedy González. Enzo Jiménez en Cerro, Roque en Olimpia, dice te salva. Roque, no sé si fue paquete en Olimpia. Castillo el mimado al profe Corte, dice por ser su compueblano y haber jugado en el poderoso Trevolense, dice. Sergio Díaz también paquete, pero de productor nacional. Dice. Hilario Navarro en Cerro, dice Esteban. Chanchi Esteves en
Chanchi, el TV que vende humo, dice Sano. Estos amistosos desastrosos son la misma estrategia que la sub-23, dice Gabriel. A Sergio le pasó factura a sus lesiones, dice. Formica en Cerro. A De Bayor con su 3 goles en la práctica, el mayor paquete internacional de Olimpia, dice. A ver, ¿qué más? Digo nomás hoy se te saló. Tronque Chata Cruz, se dice. ¿Cómo puede ser que nadie le nombre a De Bayor? Hilario legendario en Cerro, dice. Como Piorroque parado y todo le daba a Cerro, dice. Carrizo en Cerro. Sabino Iglesias Leiva en Sol de América, dice. Alan Benítez en donde juegue. El Acuña que vino del Real Madrid nunca, dice. Carlos Javier Acuña, este arquero del Salvador, creo en luqueño, después corrió por amenaza. Juan Pablo Carrizo, arquero de Cerro, desastroso, dice. Jugando todo partido, ¿cuál jugó peor que todos esos laterales, verdad? Dice. Moreno Martín en Cerro, dice Rodrigo. Bueno. A ver. ¿Sabes qué pasó de Fabio Caballero, que fue campeón con Olimpia en el 2011? ¿Te acuerdas de él? Sí, claro. Estuvo jugando por el interior después. Últimamente, Henry Lapsi fue paquete en todo su equipo. El Flecheiro, mamita querida. Pecadito Ruiz casi fue paquete hasta que metió en un clásico. Vendrix Parra, que falló el penal de Independiente de Campo. Vendrix Parra, ¿te acordás? Vendrix Parra. El loco Abreu fue paquete también, dice Marcelo. No sé, depende de ustedes. Sebastián Blázquez en Olimpia, creo que era tuerto de ese arquero. Dice. Mendieta en Libertad, dice Juan. Un arquero en Cerro y digo Itía, ya por el 2003 más o menos. Dice. Cuenta de T, ¿qué tal? La de T otro día, Daniel. Hoy solamente jugadores. Opaite, Huesca Salva descendió con Cerro, a Cuevino de Europa o Pareís. ¿Descendió con Cerro? ¿Qué pasó el Librado de Ascona Salva? Creo que estuvo con... Él ya se retiró. Él se había retirado ya. No, Martín Ligüera en Olimpia. Marcelo Moreno, bajo ese concepto, Vicarrondo también era paquete, pero metió en el clásico, dice Alexis. Turbo Nacional Nicolás Pérez y pensar que luego fue comentarista, dice. Tyson Caballero, dice Renato. Buenas tardes, Mariano Campodónico, paquetazo, solo un gol en Cerro y de penales. El Tanque Ferreira, paquete por rebalarse en la final nomás luego, dice Armando. Diego Duarte en Olimpia, no cuento el de Nacional, dice loco. Pero el gol de la inferior del Olimpia. Bueno, Discoteca Núñez en Guaraníes. Discoteca Núñez. Tan, tan, tan. Carlos Discoteca Núñez. Bueno, a ver. Henry Lapsi fue paquete en todo su equipo. ¿Qué pasó de Maguín González, el diamante negro? Estaba jugando en la intermedia. Diego Lugano en Cerro Porteño y ese gol en contra de la finalísima de la cereza del pastel contra Olimpia. ¿Se acuerdan de los refuerzos de Olimpia para la semi del 2013? Uno Curepa ignoto totales, Amorevieta, dice Eduardo. Así no, el Tanque era God Top en Olimpia. El defensor brasileño Michael Jordan. Michael Jordan. Esa también. Oscar, por Dios. Algún humo que sonó, salva tipo James Rodrigo. No estamos hablando de humo, Gabriel. Estamos hablando de paquetes. Ezequiel Medrano, un gado donde vino, no me acuerdo. Y se encerró. Descendió con Luque, quiero decir. Allá, Matías Espíndola le anunciaron el goleador y ningún gol convirtió. Inca en Olimpia. Palito Pereira en Cerro, Paquetá. No sé, eso no estoy de acuerdo. Estaría bueno los puestos del que nadie esperaba nada, pero crack. Y podemos hacer otro día eso, Alejandro, sin ningún problema. El próximo viernes vamos a hacer eso. O algún momento, ¿verdad? Orlen Quintero en General Caballero creo que estaba. Salva, ¿qué opina de Maxi Biancucci con el Agustina Lepa, ¿qué tazo? ¿Se acuerdan del salvadoreño Luque? No puedo opinar, Brandon, porque no lo escuché. No puedo opinar sobre alguien que no conozco y que no escuché.
Me parece muy interesante cuando las veces que tuvimos chance, sus opiniones, creo que en Platea se fue un par de veces, pero no. Un tipo que sabe mucho de fútbol, mamó el fútbol, porque no va a saber. Seguro que opina con mucha propiedad y sabe de lo que habla. Sabe de vestuario, sabe de muchas cosas. Aparte siempre se expresó muy bien. Seguramente bueno, pero no puedo arte, si no. No comparto con él, no escucho, no. Sé que anda haciendo. No sé en qué programa estaba. He visto últimamente una promoción. No sé si con Pato. Pero no lo escuché todavía. Sí, mucho. Sí me pareció muy interesante las veces que pude compartir con él, ¿verdad? Agustín Ale, paquetazo, dice, ¿se acuerdan del salvadoreño Luque? Dice, Victorino en Cerro, Victorino. Aedo en Cerro, no estoy de acuerdo. Ronald Cupín estaba para lo grande, se volvió un paquete, también pasó por Olimpia, dice Baco. Raponi en Luque. Raponi jugó muy bien, viejo, no sé. Bueno, Cuero en Olimpia pintaba muchísimo, es el primer partido. Osman López, le metiste el reloj con Pomelo y mierda, no. Paul Ambrosio en Cerro, Miliki Jiménez, Thiago Carleto, Santiago Vergini en Olimpia. No estoy de acuerdo con lo de Vergini. Pero bueno, opinión de cada uno de ustedes, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, a ver si hay algo más para ir cerrando. Sí, con Pato y Benicio anda más. Gracias, Lucel. La verdad que hasta ahora no me coinciden los tiempos para escuchar. Me imagino que siguen haciendo mediodía los domingos, ¿verdad? A ver. ¿Cómo se llamaba el delantero que jugaba con Miliki Jiménez? Rafael, no sé qué. Kenneth Yu y el camerunés que jugó eran paquete, no me acuerdo porque yo ni nacía todavía, lejano. Sí, Maxi está los domingos en el PI con Pato de 13 a 15, perdón, espectacular. Gracias, Daniel. No sabía. Sé que estaba, me pareció ver una promoción, una de las publicaciones de Pato. Excelente. No, y si Pato lo llevó es porque seguramente es bueno. En Cerro, Auche, Mauricio Auche de Olimpia, dice Mauricio. Macanaki dos Santos en Olimpia y el rey de los paquetes fue Aquilino. Martín Ligüera, no estoy de acuerdo. Maximiliano Acuche está haciendo la analista con Pato Benicio Martínez, Mario Grana y Ricardo F. Perfecto. No, en la publicación de Ricardo también he visto. Sí. Un panel muy interesante, panel muy interesante de periodista y de jugador. Roberto Amarilla jugó en Cerro en 2004 solo para fallar el penal de decisión de Boca, después se borró de la galaxia, dice Manuel. Ceballos en 12 de octubre, Macanaki dos Santos en Olimpia, Germán Alemano en Cerro, paquetazo de Fossati. Takayuki Morimoto en Luque, dice Diego. Leandro Machado estaba pintando bien y después problema de salud de su mamá. No sé, digo yo. Salvo es cierto que Gareca tuvo cerca de no quisieron pagarle lo que pedía. No, la verdad es que él nunca quiso venir. Varias veces se le buscó y siempre le buscó la vuelta. Y a alguien que no quiere venir, ¿para qué le va a traer? Ya no pasó ni con Osorio, ¿verdad? Que da toda la vuelta posible para no venir, le anduvimos detrás como a una pendejita a la que le querés, ya sabe qué, y al final no dejó en volar. Santiago Molina en Cerro, el brasileño César en Olimpia. El arquero Peri está en Olimpia. Mateo Corvo. Mario Grana también está con Pato. Dejando un poco de lado el tema de Salvador, se te extraña en el programa Más Fútbol de los lunes. Me trae recuerdo de Guaraní Campeón 2016. Bueno, Aquilino Jiménez y Aquilino Villalba. Renzo Reboredo, El Mal, Mauricio Perduti, El Mao Molina. No. Mortero Alan,
No, en la selección Federico Santander el único gol que metió fue en contra. Daniel Ferreira ese. Bueno, ya vamos a ir cerrando, parece. A ver. Creo que podemos ir, creo que vamos a hacer algo distinto hoy. Y es bien tramite, ahí veo que está Gambetita, Diego, con Clos. Estaba pensando poner el audio de ellos y comentar nosotros, ¿verdad? Ok, dicen. Bueno, vamos a ir viendo, pues la verdad que no voy a bancarme 90 minutos. Pero bueno, podemos ir. Podemos intentar, ¿verdad? Aparte no le pedí permiso a la producción ni de ni a tengo muy buena relación con ellos, ¿verdad? Pero aparte ni creo que se den cuenta tampoco, ¿verdad? Pero no me gusta hacer. Luis Leal pero rindió salva. Para mí sí, Adebayo, gran paquete. Dice, yo sí le escuché a Maxi, habla con propiedad generalmente. Y yo creo que debe ser así, Armando. Yo creo que debe ser así. Gareca fue la gran Reinaldo Rueda, ¿te acordás, Salva? Dice que Harrison viajó hasta la final de Copa Libertadores con Atlético. Así es. Thiago Carleto, Luis Leal, Tata Burjú, así se retiró luego en el 3 de febrero. Dice. ¿Le conocen a meter la torre? Sí. Pone su audio en Dú, dice. Dale, metele, Salva. Bueno, nos vemos en la Eurocopa, descansa un rato, metele. Dice, parece buena idea lo del audio y comentar, Salva, dice. Por el audio nadie te van a decir. Dice. Y creo que por hoy por lo menos vamos a hacer eso porque ya vamos a ir comentando, ¿verdad? Ya vamos a ir comentando nosotros algunas cositas. Bueno, gracias a todos por estar ya. Y 45. Y 45 retornamos, Mazacote no limpia. Bueno, métele saludos, da gusto escuchar tu opinión sobre fútbol y debatirlo acá en el chat, dice Perich. Bueno, chicos, gracias. Nos reencontramos en 10 minutos. En 10 minutos más nos reencontramos con la Eurocopa.